Mi amor, yo necesito que tú me escuches porque esto que te voy a contar te va a volar la peluca de una manera científica, seria, profesional, pero también chismosa, porque tú sabes que yo soy así. ¿Tú sabes por qué tú dices cuando vas a ver una serie, solo voy a ver un capítulo y terminas a las 4 de la mañana con la cara grasosa, los ojos rojos y un plato de comida fría al lado? Mi amor, déjame decirte que eso no es casualidad. Eso es científicamente diseñado para que tú no te despegues. Sí, tú, yo, medio mundo estamos siendo manipulados, pero de la forma más rica por la dopamina, ese neurotransmisor que no te hace adicta al placer. No, bebé, te hace adicta a lo anticipado del placer. O sea, tu cerebro se activa no cuando el protagonista besa, no. Se activa antes, en el momento exacto en el que tú dices, ya va, se van a besar. ¡Dios mío, se van a besar! Ahí, mi amor, tu cerebro explota como si fuera un juego de luces. Aquí viene lo bueno. Las series turcas son las más maestras del mundo manejando esa anticipación. Pero no porque yo lo diga, porque es un hecho. Para empezar, mis amores, ellos dominan una técnica que está estudiada desde hace años y se llama la interrupción de Zeigarnik. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu cerebro recuerda muchísimo más lo que se quedó incompleto que lo que ya se resolvió. Por eso, cada vez que tú ves un capítulo donde el protagonista dice, necesito decirte la verdad, y de repente, ¡pum!, pantalla negra, capítulo terminado, tu cerebro se quedó como un archivo sin guardar. Necesita saber qué pasó, necesita resolución, necesita cierre. Y ahí es cuando tú dices, bueno, otro más. Mi amor, eso no es culpa tuya, eso es química pura. Y aquí viene otra cosa real. Los capítulos turcos duran entre 1 hora y 20 y 2 horas, dependiendo de dónde lo veas. Y tú dirás, ¿pero por qué tan largos? Porque cada episodio tiene que darte micropremios emocionales constantes. Un abrazo inesperado, una música triste, una mirada de 5 segundos, un rocecito así como accidental, pero no accidental. Todo eso son pequeñas chispas de dopamina. Mi amor, eso es lo que te mantiene pegada sin que tú te des cuenta. Y hablando de miradas, bebé, la mirada turca, permítame decirte que es una amenaza biológica. Porque no son 3 segundos y ya. No, mi amor. Aquí ellos se quedan viéndose por 7, 8, 10 segundos y ahí tú empiezas a sudar, agarrando la cobija, porque sabes lo que viene. Esa tensión que ellos construyen está científicamente probada. Las miradas largas activan el sistema líbico, suben la dopamina y aumentan la oxitocina. O sea, es literalmente como estar enamorándote con cada escena. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la música, mi amor? Todo. Las series turcas usan música con tempo lento, planos suaves, violines tristes, melodías largas. Eso alarga la emoción, hace que lo que tú estás viendo se sienta más intenso. Y eso también está demostrado científicamente. La música lenta prolonga la respuesta emocional del cerebro. Por eso uno llora hasta con escenas que ni eran tan tristes. ¿No le han pasado? A mí sí. Pero ojo aquí, bebés, el ingrediente secreto, el que ninguna otra industria domina igual, el erotismo de la contención. ¿Por qué? Porque en Turquía hay reglas muy estrictas para demostrar escenas íntimas. Entonces, como no pueden darlo todo, te hacen desearlo, te lo insinúan, te lo ceban, te lo dejan a medio camino y bebé, tú sabes que lo que uno se imagina siempre es más fuerte que lo que realmente es. Por eso esas miradas, esas manos que tiemblan, ese me acerco pero no tanto, te dejan peor que una escena explícita. Y mientras tanto, tu dopamina está saltando como si estuviera en una discoteca turca. Es adictivo. Real, comprobado, todo eso. Y aquí, bebés, viene otro dato real de producción. Las series turcas se escriben, se graban y se editan casi en tiempo real. O sea, están creando drama fresquecito todas las semanas. Por eso siempre hay un conflicto nuevo, una pelea nueva, un problema nuevo. Eso en guión se llama estructura híbrida. Un poco de romance, un poco de drama familiar, un poco de misterio, a veces comedia. Y esta mezcla mantiene el cerebro en alerta constante. Nunca sabe lo que se viene y lo inesperado es dopamina pura. Y si tú sumas tensión, música, los cliffhanger, la contención, la química, las
las micros recompensas, tú tienes una bomba emocional que tu cerebro no puede soltar. Por eso tú dices, yo no sé cómo terminé 8 horas viendo esta serie. Mi amor, claro que sabes, es neurociencia, es cultura, es manipulación emocional de las más ricas. Así que sí, mis amores, las series turcas no son simplemente novelas largas, son máquinas diseñadas científicamente para engancharte desde la primera mirada hasta el último suspiro. La verdadera adicción no es la serie, es todo lo que te hace sentir y por eso, mi amor, no hay desintoxicación que valga. Las series turcas son el vicio más sabroso que uno puede tener. Y bueno, mis amores, ya que estamos hablando de dopamina, vamos a mencionar algunas series turcas que son literalmente laboratorio de adicción emocional. No lo digo yo, lo dicen cómo están escritas, cómo están grabadas y cómo tu cerebro reacciona a ellas. Vamos con un top, porque tú sabes que a la gente le encanta verse reflejada aquí. Empecemos con una de las reinas de todas, Amor Prohibido. Mis amores, esto es dopamina 24/7. Triángulo amoroso, miradas criminales, tensión sexual prohibida, música que parece que te está leyendo el alma. Esta serie usa la interrupción emocional perfectamente. Nunca te da un suspiro, siempre hay alguien al borde de explotar. Tu cerebro vive esperando ese momento y ese esperar es lo que te engancha. Vamos con Para Karash, Dinero Negro y Amor. Aquí la dopamina funciona por el misterio más el romance. Tu cerebro se mantiene adicto porque siempre quieres saber qué está pasando detrás. Pero al mismo tiempo tú estás gritando por la química que había ahí. Misterio más romance intenso, adicción pura. Ese equilibrio está científicamente estudiado como uno de los más eficientes. Si no, miren el caso de la nueva serie Stretch Ruya, que ha funcionado bastante bien. Pero pasemos ahora a Love in the Air, Amor en el aire, Sensual Me. Esta es la definición de micro recompensas. No te da nada de golpe, que si una mirada, que si un empujoncito, que si un diálogo cargado de tensión, pero nunca todo junto. Y esa forma de dar y quitar, bebés, eso es dopamina directa. Tu cerebro se mantiene esperando la próxima chispa. Ahora pasemos a qué culpa tiene Fatmagul. Aquí la adicción viene desde la empatía profunda. La ciencia dice que cuando tú conectas emocionalmente con un personaje herido, tu cerebro libera oxitocina y la oxitocina potencia la dopamina. Berensat y Engin Akhioret eran dinamita emocional, todo lo que no se decía dolía, pero te enganchaba. Pasemos ahora a Erkin Koç, Pájaro Soñador. Esta serie es literalmente un experimento de dopamina romántica. La química estaba tan fuerte que hasta las escenas más simples se sentían intensas. Aquí te enganchaban con humor, tensión sexual, música suave y esas escenas largas. Tu cerebro se sentía como premiado cada vez que ellos interactuaban. Sifir Bir, Shukur y Yargi. Estas son adictivas por otra razón. Suspenso más peligro, más plot twist constante. El sistema de recompensa del cerebro responde muy fuerte a lo inesperado. Cada vez que pasa algo choqueante, tu cuerpo libera adrenalina y dopamina al mismo tiempo. Eso te hace querer uno más. Un capítulo más. Otra serie que juega con la tensión romántica y los conflictos familiares que nunca terminan. Esto crea un efecto llamado atención fija. Tu cerebro queda atrapado porque siente que siempre falta algo por resolver. Y bebé, eso es exactamente lo que la hace tan adictivas. Aquí la adicción viene por la intensidad emocional, lo que la ciencia llama inestabilidad recompensante. A veces la pareja está bien o a veces está mal, a veces se destruyen y al ratico se adoran. Ese sube y baja activa la dopamina igual que juegos de azar, literalmente. Benim Adim Melek y Kirgin Shishikler. Estas series funcionan por la empatía, drama. Tu cerebro libera dopamina cada vez que siente alivio, esperanza o tristeza profunda. Es biología básicamente combinada con una historia que te rompe, te recompone y te vuelve a romper. Y la serie Mercesir, aquí hay moda, hay belleza, tensión, peleas, romance y drama juvenil. Y todo eso mezclado activa múltiples sistemas emocionales a la vez, lo cual hace que el cerebro se enganche más rápido. Y bueno, amores míos, todas estas series son adictivas por razones reales y científicas. Tensión, música, miradas largas, recompensas pequeñas, conflictos constantes, escenas extendidas y por eso una vez que empiezas no puedes soltarla. Ustedes saben qué serie estoy viendo yo nuevamente por no se sabe cuánta vez. El secreto de Feriha.
Señores, yo amo esa serie. Es que yo me enamoré del personaje Mirza Rafoglu. Señores, le estoy repitiendo nuevamente. ¿Ustedes pueden creer eso? Esa serie es dopamina pura para mí. Y bueno, bebés, después de este recorrido científico, emocional y medio tóxico por la dopamina turca, lo único que puedo decir es que si tú estás aquí, tú no ves series, tú estás en una relación con ellas. Porque seamos sinceros, las novelas turcas no son simplemente capítulos. Son un compromiso como un matrimonio que te ata al sofá, a los subtítulos y a la vida emocional de dos gente que hasta tú sientes que son familia tuya. Y dime si no te ha pasado. Tú entras a ver un episodio nada más, un episodio para despejar la mente, para relajarte, para mantenerte tranquila y de repente estás ahí 3 de la mañana con la espalda rota comiéndote un final de capítulo que te da más tensión que un examen de matemática y tú dices, está bien, otro episodio más porque yo necesito saber por qué él la miró así. Por salud mental, claro. Mi amor, eso no es salud mental, eso es dopamina turca en su forma más pura. Porque estas series tienen trucos científicos, te meten miradas largas, música que suenan a nostalgia, aunque tú nunca viste nada, silencios incómodos, drama cada 10 minutos y un cliffhanger tan bueno que tú lo ves aunque estés lavando la ropa. Pero no te preocupes, mi amor. Aquí no se juzga, aquí todos somos víctimas orgullosas de esta adicción legal que se llama disease turca. Porque vamos a estar claras, si los turcos quieren que tú llores, tú lloras. Si quieren que tú te enamores, tú te enamoras. Si quieren que tú no te duermas hasta el lunes, pues no te duermes. La dopamina manda y tú obedeces. Y mientras tanto, ¿qué hago yo? Pues bebé, yo estoy aquí como tu guía espiritual en este viaje emocional, diciéndote la verdad, explicándote el veneno, analizando el drama y riéndome contigo mientras los turcos nos destruyen el sueño, la rutina y la paz mental. Porque sí, son expertos en dar unos finales fatales, pero tú tranquila que si estás mal, si estás atrapada, si estás enganchada, no estás sola, mi amor. Estamos todos en lo mismo. Y nada, bebés, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis. Nos reímos, sufrimos un chin, pero aprendimos algo importantísimo. La dopamina turca no se pelea, se disfruta. Nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales. El link siempre se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero mucho. Nos veremos en otro próximo video donde probablemente volvería a arruinarte tu estabilidad emocional.